Pollo rapaces, que vaya a comenzar algo que mola, no cambie su día. Tu radio social. Hola, hola, queridos y queridos oyentes. Esta semana volvemos con un programa de Nave Espacio de Arte. Nunca antes habíamos tenido en nuestro estudio a un artista venido desde tan lejos, ni más ni menos que desde Tailandia. Él es Kirk Churki, más conocido como el Kirk. Este biólogo marino llegó a Vigo en el año 2020 para realizar su doctorado. Fue ahí cuando se enamoró de Galicia y lo usó como fuente inagotable de su inspiración. Kirk, muy interesado en la geografía y la cultura gallega, la recorre cámara en mano para convertir sus fotos en impresionantes acuarelas. No aguantamos más las ganas de que conozcáis a este fantástico artista. Pero antes, recordaros que como cada programa de Radio Espacio de Arte, contamos con nuestra compañera Diana Comesaña como colaboradora. Ahora sí, bienvenido Kirk y Bryce, amigo y traductor de nuestro invitado, por si no entendemos a Kirk. Vamos allá con las preguntas que tenemos para este fantástico artista. Kirk, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Galicia cuando llegaste por primera vez? Oh, ok, bueno, había muchas cosas, pero la primera cosa que noticia, Que noté. que era muy verde. Aquí en Galicia era muy verde porque es me sorprendió porque la media internacional de España, la imagen internacional, es siempre de Madrid o de Mediterráneo. Siempre hace mucho sol, siempre mucho calor, siempre marrón. Sí, muy seco, ¿no? Sí, nada como aquí. Muy verde, muy tranquila y tiene identidad muy única. Sí, de Ceuta, que no sabía después de llegué aquí. Sí. ¿Por qué decidiste convertir tus fotografías en acuarelas en lugar de mantenerlas como fotos? Bueno, porque es divertido. Sí, es divertido hacerlo. Y también quiero mantener mi habilidad de creatividad. Sí, no, porque, bueno, llegué aquí, me mudé aquí para estudiar ciencia, pero no quiero hacer solo ciencia. Hay muchas cosas en la vida que podemos hacer más. No tenemos que hacer solo una cosa, una trabaja, ¿sabes? Y hay muchas cosas bonitas aquí en Galicia que quiero ver, quiero traducir de la fotografía a dibujar o pintar. Es divertido para mí. ¿Qué lugar de Galicia te inspiró más para hacer esta exposición? Es difícil porque como si me preguntas que tengo hijo favorito. Y bueno, puedo responder porque soy el favorito de mis padres. Me encantan mucho los pintas de naturales como el mar, sí me encanta el mar de Galicia, muy tranquila, pero también puede ser muy fuerte las olas,
Sí, y me encanta pintar las fuerzas naturales. Las fuerzas de la naturaleza, sí. Sí, como la pintura de mar de catedral, sí, bueno, Sí, en la playa Sí. playa de las catedrales sí, en Lugo, ¿no? casi, Te gustó mucho sí, eso. casi a la tormenta con las olas. Es fuerza, pero también tranquila. Sí, las playas, las agua en general, sí, para mí. ¿Hay alguna obra de la exposición que tenga una historia especial detrás? A lo mejor todo, porque las obras de la colección en esta exposición, todos son de mis viajes en Galicia. Algunos viajes solo, a veces viaje con mi pareja, algunas veces con mis amigos, amigas, y siempre hay historia en las obras. Por ejemplo, el barco, el Puerto de Vigo, no era solo de la pintura de Puerto de Vigo, porque el barco en la obra era mi barco de investigación de mi tesis, y fue en media de Atlántica, como 40 días en el mar. Si fuiste allí, estuviste en ese barco 40 días haciendo tu investigación, ¿verdad? Sí, sí. Sí, en el Atlántico Norte, eso, perdona que explico un poco más, ¿no? Vale, El sí, sí. Atlántico Norte, ahí cerca de Canadá, Sí. estuve 40 días investigando peces y entonces Sí. ese barco pues lo quiso luego pintar cuando atracó en el puerto de Vigo. Sí, trabajar con los bacalaos. Sí. O otro ejemplo de el mar de catedrales. Fuimos de aquí, de Vigo a Lugo, a Ribadeo, sí, a Ribadeo. Ribadeo, y caminamos como 3 horas de Ribadeo a la playa, pero Sí. no podemos entrar porque era marea alta. Sí. Sí, Porque no quisimos ir en bus y fuimos caminando 3 horas Sí. al anochecer sí, por al lado de la costa, por el acantilado, y Sí. aparte casi que empezaba a haber una tormenta, vamos, teníamos un poco de miedo para llegar a las playas de las catedrales, ¿a que sí? Y llegamos y la marea estaba alta, ¿a que sí? Sí. Entonces, no podemos entrar a vimos la playa. Pero bueno, colectamos las cosas para pintar. En fin. sí, tuvimos Sí. que volver al día siguiente, cuando la marea ya estaba baja. Sí, hay muchas Entonces, historias de las obras. Tú lo que querías en realidad era una aventura, ¿no? Y dijiste, bueno, pues voy a probar a ver qué pasa. Sí, exactamente. Una aventura, que sí, Sí. siempre. Sí. En cuanto a tu proceso creativo, ¿cómo eliges los lugares que decides pintar? Bueno, tiene que me gusta. La Tiene que primera, gustar, sí. sí, porque tiene que me interesa en los lugares o cosas, porque tengo que ver el fotografía con muchas horas para pintar. Claro. Sí. Y otros criterios, a lo mejor, tiene que ser bonita. Sí, y a lo mejor representar la zona que fui de viaje, o representa el cultural o naturaleza de los lugares. Sí, pero en el principio
técnica me gusta, las obras. Sí. Sí. Sí, que te guste y algo representativo, ¿no? Sí. Del sitio en donde has estado. Sí. Primero haces la fotografía y luego pintas o a veces pintas directamente en el lugar. Para mí siempre primero fotografía, sí, porque yo camino muy rápido. Sí, camino muy rápido y quiero ver muchas cosas en un día, siempre. Si no me gusta sentar muchas horas en unos lugares. Sí, y también como trabajo tarda mucho tiempo para pintar, porque me gusta poner muchos detalles en la pintura y necesito mucho tiempo y también la estabilidad de luz. Sí, es mucho más fácil en la estudio controla. Sí. ¿Qué te gusta de la acuarela como técnica para representar Galicia? Vale, para mí no hay técnica específicamente para todas las obras porque cada obra necesita diferente técnica para representarla, como Faro de Cabo Horne. Esta obra necesita mucho de agua, de mojada, para representar la nube. Sí, pero otra obra como Santiago, Catedral de Santiago o la calle de Pontevedra necesita mucha concentración de las líneas. Las líneas y Mucha precisión. Mucha precisión con colores muy secos. Pero para mí el medio de acuarela es siempre tranquila para vista. Es como relajante, ¿no? Sí, es relajante para vista y para mí es buena representación de Galicia, el medio. Sí. ¿Cuánto tiempo suele llevarte a realizar una pintura? Depende mucho que si tengo que escribir mucho de mi tesis o otras cosas. Al menos 6 horas si es fácil, o si era obra que Si es un paisaje urbano, tardas más, es ¿verdad? fácil para mí. Sí. Fácil para mí, no Sí, sé fácil si es para- fácil para la gente. O si la obra necesita muchos detalles, como la ciudad. Bueno, puede tardar semanas. No sé cuántas horas, porque normalmente no nota. No las cuentas, sí. Sí, no lo cuentas como horas. Sí, pero al menos para las obras fácil, normalmente 6 horas y puede ser semanas para otras. Sí. Sí. El cuadro me acuerdo que el cuadro de la Catedral de Santiago tardaste un mes. Sí, al menos 2 horas, pero el Pontevedra tardé un mes porque también estaba muy ocupado con... Otras cosas, pero sí tardaste Sí. un montón. Como biólogo marino, ¿influye el mar de Galicia en tu forma de ver el paisaje?
A lo mejor sí, porque con más knowledge, conocimiento de la proceso de mar, bueno, intenta traducir los procesos naturales del mar, las olas, el fuerza de natural, Las fuerzas de la naturaleza, sí. naturaleza que entiendo en ciencia, en la obra. No sé si la gente puede ver, pero es un poco de mi proceso. Sí, traducir un poquito de mi Sí, como transferir un poco tu conocimiento de los procesos naturales y de las fuerzas Sí. de la naturaleza, cómo funcionan, transmitirlo un poco, ¿no? Sí. A tu obra. Sí, y Pero- también. Pero influye entonces en tu forma de ver el paisaje, el mar influye, como decíamos. Sí, sí. Y bueno, ciencia y arte no siempre es diferente. Hay muchas cosas en común y tengo que observar mucho en ciencia, trabajar en el campo, en el mar, y es lo mismo para pintura. Tienes Sí. que observar mucho. Sí. ¿Qué diferencias encuentras entre los paisajes tailandeses y los gallegos? Vale. El tamaño de Tailandia, en la área de Tailandia, es muy similar de tamaño de España. ¿Vale? Muy similar. Y como España, tenemos muchas diferentes de paisaje. De muy seca en el norte, o noreste, muy seca. O tenemos también el paisaje muy Montañoso. montañoso en el norte o el sur también, o muy mojada. Húmedo. Sí. Húmedo. Bueno, mojada porque siempre llueve Siempre llueve, en sí. el sur. Sí, similar que a Galicia. Pero en los detalles de las rocas o el mar, claro, es diferente, pero si miramos, si vemos las montañas en el sur, sí, a lo mejor hay paisajes similares a Gallego, pero no de los detalles de rocas o vegetales. Claro, sí, las plantas así son más tropicales, que aquí son otras especies, ¿no? Sí, Entonces eso se nota. ¿Hay algún elemento de la cultura gallega que te haya marcado especialmente? Sí, la cultura galego, no sabía, es de Ceuta. Sí, antes de llegar aquí, o no sabía que tenéis gaitas. Gaitas, sí. Me Me sorprendió. Sí, porque piensa que gaitas solo existen en Escocia. Sí, aprende mucho de cultura galega aquí después que llegar, y hay muchas cosas sorprendido para mí, y sí, es muy único, muy distinto. Sí. Y es Ceuta. Sí.
Sí. ¿Qué te gustaría que el público sintiera al ver tus pinturas? Bueno, para mí, no quiero mandar la gente como siempre de mis obras, pero mis obras pueden inspirar la gente para Apreciar, valorar. sí, valorar más de las naturales o cultura de galega. Vale. Sí, Sí, sí. sí. O inspirar la gente para explorar más de Galicia, porque no sabía nada de Galicia antes de llegar aquí y ahora me encanta mucho. Sí. Entonces te gustaría que se sintiese un poco como tú, ¿no? Descubrir, aunque Sí. vivan aquí, ¿no? Pues que descubran un poco. Sí, porque hay muchas cosas Ojos bonitas nuevos. aquí. Sí. Descubrir lo que tiene escondido Galicia, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Los secretos, como le llamamos aquí. Exactamente. Sí, Sí, sí. exactamente. Justo eso. ¿Piensas seguir pintando Galicia o en el futuro o explorar otros lugares? Bueno, ahora otros locales, por favor. Ok, ya pinté mucho en Galicia y en los años que estaba estudiando aquí también viajé mucho en Europa y nunca tuve tiempo para hacer pinturas de los viajes, de los lugares. Pero aún hay muchos lugares en Galicia que aún no vi. Y quiero visitar mucho de los lugares, las pueblos pequeñas, como tu pueblo. Ah, mi aldea, sí. Sí, En la Fonsagrada, sí. en los Ancares. Sí, los lugares más secretos o más profundidades de cultura. Sí, quiero pintarlos, pero ahora no voy a centrarme en la colección. Para Galicia, claro. Sí. Ahora ¿Qué es lugar, mucho. ¿Qué lugar, por ejemplo, te llama la atención para pintar? ¿Viste alguno ya que dijeras, bueno, pues me voy a trasladar aquí, lo voy a ir haciendo? Los lugares fuera de Galicia o Sí, Bueno, sí. sí, como Islandia. Sí, fue a Islandia el año pasado en agosto para caminar solo 4 días, 85 kilómetros en la montaña. Sí, acampé mucho y tengo suficiente material de caminar, de fotografía para otra colección. Sí, de otra Sí. colección de Islandia, posiblemente. Sí, ¿Qué sitios más distintos uno del otro? sí. Y también quiero hacer una colección de los animales como los países de mi trabajo también. Hay muchas cosas, muchas cosas. ¿A qué años empezaste a pintar? En realidad no sé. Empecé muy pequeño, empecé cuando era muy pequeño y nunca paré de crear, sí, de crear los dibujos o pinturas. Creo que hay mucha gente también que le gustan pintura o dibujar cuando era niños, era pequeño, pero dejaron las actividades cuando
crecen Va a crecer, sí. más. Sí, pero para mí yo nunca paré. ¿Qué otras aficiones tienes? Algunos de las cosas creatividad. Cocina. Cocina es una actividad muy creativa. O coser también. Sí, aprende de mi madre. Es muy útil para reparar mis Para reparar, ropas. sí. O también creo algunos arte que puede llevar. Que yo puedo llevar puesto. Sí. También cafetería, sí. Nuestra mesa en la casa o mesa de trabajo, desk. Sí, el escritorio. Sí, escritorio en nuestra casa. Hícelo. Sí, lo hizo él. Sí, de Manitas. sí, de maneras recicle. Sí, De- de maderas de pallets. De palet. Ujú. Sí. Y sí, hay cosas creativas. Para mí Cosas sí, creativas, me sí. gustan. Me encanta. ¿Conocías esta asociación antes de exponer en esta sala de espacio de arte tan particular? La exposición, la galería, aquí, la introducción. Te presenta, sí, Voy a introducir. te la presentaron. Sí, de la tienda de Alache. Sí, fuimos a Alache y hablamos un poco de... Sí, de tu obra, ¿no? Y Sí. nos remitieron. Sí, Aquí. podemos buscar espacio para hacer exposición y sí, introducen para aquí. Y fuimos una vez para otra exposición, también en acuarela. Sí, un año pasado. Sí, aquí, sí, también. Pero fuisteis a la tienda, a la Casa Romántica. Sí, Sí. sí. Sí, y el año pasado vinimos a una inauguración aquí también. Sí, De otro artista. me encanta mucho aquí. Sí, es muy bueno, tiene mucho espacio y también la gente muy amigable aquí. Esto es todo, Kirk. Ha sido un auténtico placer tenerte en esta radio. Esperamos que estuvieras cómodo. Y ahora que regresas a Tailandia puedas llevarte un bonito recuerdo de esta experiencia en Apam. Vale, muchísimas gracias. Y vosotros, queridos oyentes, no olvidéis de darle like a este programa, comentar y suscribiros a este canal. Un saludo radiofónico desde Radio Panda. Bye bye. Y no me voy, adiós, me fui y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta.